¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a hablar del primer tema formal de administración estratégica y que se basa en el diagnóstico administrativo. Ya había comentado con ustedes en videos anteriores que vamos a ver a lo largo de nuestro curso 10 temas. El primer tema es esta parte del diagnóstico administrativo, luego abordaremos el tema del proceso estratégico, hablaremos de la misión y la visión, hablaremos de los objetivos, metas y KPIs, la evaluación de los factores externos, la evaluación de los factores internos, la selección de estrategias alternativas, la elaboración de la matriz FODA o DOFA, la implementación de estrategias y la evaluación de la estrategia. Es decir, vamos a abordar 10 temas. Y tal vez la pregunta que sería, ¿por qué empezamos con el tema de diagnóstico organizacional? Déjenme empezar con una analogía de cuando por alguna razón estamos enfermos. Seguramente lo primero que hacemos es, pues si tenemos algunos síntomas de enfermedad, si tenemos dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar en el cuerpo, dolor estomacal o alguna otra situación, seguramente lo primero que haremos será visitar al médico. El médico, para asegurarse que el diagnóstico que él dé sea el correcto, va a pedir que hagamos un análisis tal vez que tenga que ver con una toma de muestra, de orina, de copro, que nos tomen la presión, que nos tomen una radiografía de tórax, un electrocardiograma, una tomografía tal vez de todo nuestro cuerpo, pues con la intención de que el médico tenga la certeza de que lo que va a encontrar en los análisis lo lleve realmente a determinar cuál es el diagnóstico que va a dar para el tratamiento de la enfermedad. Imaginemos entonces por un momento que este proceso es igual en una organización. Fíjense que a lo largo de su formación profesional, seguramente ustedes, por trabajos que han hecho derivados de alguna de sus clases o alguno de sus profesores les ha pedido que vayan a algunas empresas a ver cómo están funcionando, pues es la manera en la que podemos detectar realmente cómo se encuentra una organización. Es decir, el primer contacto que debemos tener con una organización, obviamente para efecto de en este caso del proceso estratégico, pues es que tengamos obviamente un diagnóstico de cómo se encuentra la organización. Para eso nosotros vamos a trabajar con un instrumento que se llama cuestionario de diagnóstico administrativo, que nos va a permitir detectar las 4 áreas del proceso administrativo y las 6 áreas funcionales. Es decir, estamos hablando en proceso administrativo de planeación, de organización, de dirección y control, y de las áreas funcionales: recursos humanos, contabilidad y finanzas, mercadotecnia y negocios internacionales, investigación y operaciones, sistemas de información, investigación y desarrollo. Puede ser que la organización no tenga formalmente estas 4 áreas del proceso administrativo y las 6 áreas funcionales, pero siempre van a realizar funciones que están vinculadas tanto a las áreas del proceso como a las áreas funcionales. Entonces es muy importante, estimados muchachos y muchachas, que nosotros empecemos a darnos cuenta de cómo se encuentra una organización a través de un diagnóstico administrativo. Yo les recomiendo a ustedes que constantemente van a estar trabajando en organizaciones que seguramente los van a estar promoviendo para estar en diferentes niveles en una organización o en diferentes empresas o instituciones o organizaciones, que cada vez que ustedes lleguen se den a la tarea de diagnosticar cómo se encuentra la situación actual de esa empresa. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden diagnosticar, otra vez haciendo esa analogía, ese análisis entre lo que debe ser la parte del análisis con un médico, el diagnóstico con un médico por detectar algunos síntomas de una enfermedad, también lo podemos hacer a nivel de las organizaciones. Es más, a nosotros coloquialmente se nos puede conocer como médicos de las organizaciones. No hay ninguna otra profesión que ustedes conozcan que ayude a las organizaciones como los administradores. Y entonces lo importante en este caso es
que nosotros, una vez teniendo el diagnóstico, una vez recabando la información del diagnóstico con todas las áreas del proceso administrativo y las áreas funcionales, que lleguemos con el director, la directora, el representante de la empresa, gerente, sea hombre o mujer, y que le preguntemos cómo se encuentra la organización. Y eso lo podemos hacer precisamente a través de un diagnóstico administrativo. Entonces, es fundamental para efecto de poder arrancar yo el proceso estratégico en sí y seguir a la siguiente fase, que es el proceso administrativo, que antes tenga muy claro por qué es importante el diagnóstico administrativo. Es importante que yo les señale también que además de contar con un instrumento como es el cuestionario de diagnóstico administrativo, también es relevante que ustedes puedan recabar información cuantitativa y cualitativa de la organización. La información cuantitativa normalmente es la que está en las cifras, en los números que maneja la organización. Eso lo podemos encontrar en las estadísticas de venta, en el reporte de ventas, en el reporte de ingresos de la empresa, en los estados financieros. Normalmente lo vamos a encontrar a manera de números. Pero complementariamente a esta información, que va a servir de manera muy importante para el diagnóstico, también podemos reunir información de carácter cualitativo. A diferencia de la parte numérica que se reúne a través de estadísticas, de datos, de informes, reportes, etcétera, gráficos que nos indiquen cómo se ha movido la empresa desde el punto de vista de números, también por otro lado podemos hacerlo desde la perspectiva cualitativa. Es decir, que tengamos las opiniones, los puntos de vista, encuestas de salida de los clientes con opiniones de qué le parece el servicio, etcétera, o el producto que está adquiriendo, y eso puede complementar también el diagnóstico. Por lo tanto, es importante que acerquemos información de carácter cuantitativo, pero también que acerquemos información de carácter cualitativo. En la medida en la que podamos tener esta información valiosa, pues va a ser muy importante que podamos tener un punto de partida para saber la situación real, la radiografía, metafóricamente hablando, de la situación en la que se encuentra la empresa. Nosotros vamos a realizar un segundo diagnóstico a lo largo de nuestro curso, cuando hablemos de la evaluación de los factores internos y la evaluación de los factores externos, porque no solamente es importante diagnosticar el interior de la organización, ya lo decíamos, proceso administrativo y áreas funcionales tiene que ver con la evaluación de los factores internos, sino también con la evaluación de los factores externos. No entro más al detalle con los factores externos porque después vamos a tener un video que nos hable precisamente de cuáles son los elementos que deben ser revisados cuando uno lleva a cabo la parte complementaria del diagnóstico desde la perspectiva de la evaluación de los factores externos. Entonces, si queremos realmente generar estrategias válidas, confiables, que estén mirando a la organización en el presente pero proyectándose al futuro, no lo duden, siempre hay que empezar con un diagnóstico administrativo. Esta materia está orientada para trabajar como si fueran procesos de consultoría. Algunos de ustedes van a tomar tal vez después algunas materias que tengan que ver con esto, van a dar su servicio social o prácticas profesionales haciendo trabajo de consultoría. Y recomendación, primero hay que hacer un diagnóstico para darnos cuenta de la situación real que presenta en la organización. Un diagnóstico equivocado puede darnos una solución equivocada, incluso provocar una inversión preliminar de la organización a través de un diagnóstico que esté equivocado y que finalmente sea dinero que no se va a aprovechar realmente como una inversión para mejorar las condiciones de la organización. Entonces, termino diciéndoles que si ustedes quieren hacer realmente un buen diagnóstico, tienen que acercarse a la empresa, a la organización, mucho antes de arrancar formalmente el proceso estratégico, que es lo que vamos a ver en los siguientes videos para determinar qué es lo que tienen que hacer en cada uno de ellos. Pero en principio hay que revisar las condiciones internas de la empresa desde la perspectiva de sus áreas funcionales y de las etapas del proceso administrativo. Les agradezco mucho su atención y estamos al pendiente para vernos en el siguiente video. Que estén muy bien, muchas gracias.